Mi padre puso un polvo en mi bebida durante mi fiesta de cumpleaños adelantada, pensando que moriría antes de que se desbloqueara mi fideicomiso de $12.250.000. Convertí su trampa en su contra y vi cómo los policías lo arrestaban mientras todos jadeaban y su imperio se derrumbaba al instante. Hola, Reddit, pensé que finalmente compartiría este desastre porque, sinceramente, a veces todavía se siente irreal. Mi familia siempre ha sido complicada, estricta, controladora, el tipo de personas que se preocupan más por las apariencias que por las relaciones reales. Pasé años siendo tratado como el fracasado, sin importar lo que hiciera. Luego llegó esta celebración que organizaron para mí, y digamos que las cosas no salieron exactamente como habían planeado. Lo que siguió dio un vuelco total a mi vida. Así que yo, Daniel, 22 años, acabo de terminar mi carrera en bioética, que básicamente es el único campo garantizado para enfurecer a mi familia. Si te imaginas abrazos cálidos, padres orgullosos y cenas familiares llenas de risas, no, estás viendo la película equivocada. Mi familia funciona como una adquisición hostil, una reunión que nunca termina. Piensa menos en un hogar amoroso y más en un programa tipo Shark Tank corporativo. Déjame presentarte al elenco de payasos. Mi padre, Carlos Harris, es el tipo de hombre que podría venderle un plan de dieta a un niño hambriento y luego presumir de haberle ofrecido una oportunidad. Es el director ejecutivo de Harris Biotech, lo cual suena respetable sobre el papel, hasta que te das cuenta de que toda la operación funciona con intimidación, vacíos legales y cualquier ciencia turbia que logre colar ante los reguladores antes de que lo alcancen. Le encantan los trajes, el control y que lo llamen visionario. Para mí, solo es un fanático del control que aplastaría a cualquiera que se interponga en el camino de su siguiente margen de ganancia. Luego está Victoria, mi madre. Si le preguntas cómo se describiría, diría pilar de la alta sociedad. Si me preguntas a mí, diría gestora profesional de imagen sin alma. Está obsesionada con las apariencias, siempre organizando eventos, almuerzos benéficos y consiguiendo que la foto de la familia aparezca en revistas. Finalmente está Clara, mi hermana mayor por 3 años, la niña dorada de la familia. Tiene un máster en Administración de Empresas de Harvard, se unió a la compañía justo después de graduarse y de alguna manera tiene toda la atención de mis padres. No importa lo que haga, podría irrumpir en Fort Knox y papá lo llamaría iniciativa de liderazgo. En cambio, si yo ganara un premio Nobel, él preguntaría por qué mi corbata se veía torcida en la foto de aceptación. Crecer en este circo dejaba claro cuál era el plan. Papá quería que Clara se encargara del lado empresarial y que yo estuviera encerrado en un laboratorio, generando investigaciones que mantuvieran la máquina funcionando. Dos lados del imperio Harris, solía decir, como si estuviera narrando el tráiler de una película. Excepto que yo no estaba interesado en ser un actor secundario en su pequeña película imperial. Por eso elegí la bioética, quería estudiar las verdaderas consecuencias de la ciencia, asegurarme de que la investigación no se manejara como una lotería mortal por ganancias. Papá lo llamó tonterías idealistas, mamá dijo que estaba avergonzando el legado familiar, y Clara solo sonrió con suficiencia, como si hubiera ganado una competencia en la que yo nunca me inscribí. Pero aquí está la parte que nunca admitirán en voz alta, me temen. No en el sentido de que yo vaya a golpearlos, sino porque sé demasiado. Cuando el negocio familiar ha estado rodeado de rumores sobre ensayos humanos ilegales en el extranjero, susurros de conexiones con el tráfico de órganos y directamente el robo de patentes biotecnológicas de laboratorios más pequeños, un hijo que estudia ética y medicina es básicamente una bomba de tiempo. Aún no tenía una cadena de pruebas irrefutable, solo suficientes migas de pan para ver el panorama y para que la policía se interesara. Pero esa noche sería la definitiva. Y no estaba amargado. Dejé de estarlo hace mucho tiempo. Solo me volví inteligente al respecto. Aprendí a mantenerme callado, a asentir durante sus discursos familiares y luego a hacer lo mío. Cuando creces con dos personas que te ven como un problema que hay que gestionar en lugar de un hijo, dejas de intentar ganarte su aprobación y comienzas a planear. Déjame pintar otra imagen de lo distorsionadas que eran las cosas. Cuando estaba en la escuela secundaria, gané el primer lugar en una feria de ciencias con un proyecto sobre desechos farmacéuticos y daño ambiental. Llegué a casa emocionado, sosteniendo mi medalla como si realmente significara algo. Papá ni siquiera levantó la vista del periódico, solo murmuró, eso es lo que se espera de un Harris. Si te preguntas cómo mantuve la cordura, la respuesta es simple, me adapté. Empiezas a notar cosas cuando estás fuera mirando hacia adentro, las llamadas nocturnas en voz baja, las repentinas asociaciones de investigación en el extranjero, la manera en que las demandas contra la empresa desaparecían de la noche a la mañana. Pensaban que no estaba prestando atención.
¡Qué error! Estaba catalogándolo todo. Para cuando terminé la universidad, me había convertido en lo único que no soportaban, alguien que no podían controlar. Tenía mi título, tenía amigos fuera de su burbuja y no tenía ninguna intención de poner un pie en sus relucientes torres de vidrio para trabajar para ellos. Y aquí es donde se pone interesante, mientras yo me esforzaba por forjar mi independencia, ellos se desesperaban, porque no era solo el hecho de que me alejara de la empresa lo que los asustaba, sino que podía usar lo que sabía. Y si los rumores sobre experimentos fuera de los libros y pacientes desaparecidos eran siquiera medio ciertos, tenían mucho que perder. Así que sí, ese es el escenario, un imperio familiar construido sobre mentiras, una hija dorada que jugaba el juego y yo, el hijo inconveniente con una lengua afilada y sin lealtad. Podrías decir que yo era la oveja negra, pero sinceramente, me gustaba ser el lobo en el borde de su pequeño y perfecto prado, y no tenía idea de hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para sacarme de la imagen. La primera señal real llegó cuando mis padres, de repente, decidieron celebrarme. Solo eso debería haber hecho sonar las alarmas. Estas son las personas que olvidaron mi cumpleaños número 18 hasta que mi abuela se los recordó, pero ahora, de la nada, estaban organizando una fiesta de cumpleaños anticipada por mis 22 años. Anticipada, como en semanas antes del día real. ¿Quién hace eso? Las familias normales esperan hasta el cumpleaños verdadero. La mía lo programa como una reunión de junta directiva, con sonrisas falsas y menús de catering. Tradición familiar, dijo mi madre cuando llamó, lo cual fue gracioso, porque la única tradición familiar que recordaba era que me recordaran cuánto mejores eran las notas de Clara en comparación con las mías. Supe que algo no andaba bien en el segundo en que entré al lugar. Habían alquilado uno de esos salones de banquetes exagerados en el centro, con candelabros más grandes que mi apartamento, el tipo de lugar donde incluso el jabón del baño parece costar más que tu coche. Y aquí está lo extraño, ni siquiera tenía ambiente de cumpleaños. No había globos, ni pastel, ni un cartel de feliz cumpleaños, Daniel. Parecía una recaudación de fondos corporativa. La lista de invitados lo confirmaba también, vi tal vez a 4 primos, un par de amigos de la familia, y luego un ejército de socios comerciales, inversionistas y tipos trajeados que nunca había visto. Algunos ni siquiera sabían mi nombre. Me daban la mano y decían, debe ser el joven Harris, como si fuera un perro de exhibición premiado. Fingí sonreír. No me estaban celebrando, me estaban mostrando como un trofeo, miren a nuestro hijo, el brillante académico, parte de la marca Harris. Excepto que yo no era parte de su marca, y eso fue lo que me pareció más gracioso de todo. Pero la verdadera razón detrás de esa repentina muestra de amor familiar me llevó de vuelta al abuelo Poe. Verás, mi abuelo fue el único que alguna vez me trató como a un ser humano. Era un hombre a la antigua, trabajador, que no se preocupaba mucho por las apariencias corporativas. Antes de morir, estableció un fideicomiso para mí. No unos pocos miles de dólares, no un fondo universitario, 12 millones de dólares, bloqueados hasta que cumpliera 22 años o terminara la universidad, lo que ocurriera después. A prueba de todo, sin vacíos legales. Aquí viene la parte que a mis padres les encantaba, si no llegaba a cumplir 22, el fideicomiso no desaparecía, sino que se revertía a ellos. Básicamente, estar vivo e independiente significaba ser rico y libre de su control. No lograrlo significaba que ellos se quedarían con el dinero y seguirían adelante como si nada hubiera pasado. Y, como no, esta fiesta de cumpleaños anticipada coincidía perfectamente justo antes de mi cumpleaños real. La sincronización era demasiado perfecta, demasiado sospechosa. Los observé de cerca esa noche. Papá estaba en su clásica postura de poder, teléfono en mano, soltando risas falsas cada vez que un gran inversor hacía una broma. Mamá flotaba por la sala como si le perteneciera el lugar, besando mejillas, elogiando atuendos, asegurándose de que los fotógrafos captaran sus mejores ángulos. Pero lo que no podían ocultar era cuántas veces sus ojos se posaban sobre mí. No era una mirada de orgullo parental, sino más bien como si esperaran que pisara una mina. Clara también estaba allí, por supuesto. Me dedicó la misma sonrisa educada de siempre, la que decía, no entiendo por qué sigues luchando contra ellos, solo juega el juego. No tenía idea de lo que se avecinaba, pero podía notar que sentía que algo se estaba gestando. Mientras tanto, yo me quedé con mis amigos, 2 personas que habían sido mi verdadera familia durante la universidad. Fueron la única razón por la que no me marché de la fiesta a los 10 minutos de llegar. O te reías de todo o perdías la cabeza. Pero debajo del sarcasmo, mi mente no paraba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este gran espectáculo? Ellos no hacían nada por bondad.
Cada movimiento que hacían era calculado, y con el fideicomiso del abuelo Paul a punto de activarse, el cálculo era obvio. Seré sincero, empecé a sentir el peso de todo en ese momento. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar en tu propia fiesta pero saber que no es realmente para ti? Como si fueras un accesorio en la actuación de otra persona. Exactamente así se sentía. Todas las miradas sobre mí, pero nada se sentía real. Luego vinieron los susurros. No en el sentido literal, no alcancé a escuchar conversaciones completas, pero la energía, gente inclinándose demasiado hacia mi padre, riendo con nerviosismo, mi madre llamando a la organizadora del evento con expresión preocupada, mi hermana mirándome un segundo y luego fingiendo interés en otra charla al otro lado del salón. Todo encajaba. Mis padres no estaban celebrando que cumpliera 22 años, estaban compitiendo contra el reloj antes de que los cumpliera. Y ese fideicomiso no era solo dinero, era libertad, poder y prueba de que podía vivir sin ellos. Eso los aterraba más que nada. Y la forma en que me vigilaban esa noche, observando cada uno de mis movimientos, fue cuando me di cuenta de que algo serio se avecinaba. Aún no sabía exactamente qué, pero sabía una cosa, lo que sea que planearan, se les estaba acabando el tiempo. Fue entonces cuando mi padre golpeó su copa con una cuchara. Toda la sala guardó silencio, como si estuviera a punto de dar un discurso inspirador. Se puso de pie, con los hombros cuadrados, el mentón en alto, haciendo esa pose carismática falsa que siempre adoptaba cuando quería que la gente lo viera como a un líder. Antes de concluir esta maravillosa velada, dijo con voz lo suficientemente alta para todos, me gustaría invitar a la familia a un brindis privado, un brindis muy especial por Daniel. El público aplaudió educadamente, algunos incluso vitorearon. Mantuve el rostro serio, pero por dentro, eso fue la señal de alarma. Papá no hace nada especial por mí. El hecho de que quisiera un brindis solo familiar era prácticamente un cartel de neón gritando, esto es. Los camareros sacaron un pequeño carrito con una botella en el centro, todo muy teatral, como si fuera una reliquia sagrada. Etiqueta oscura, borde dorado, el tipo de botella que grita exclusiva. Papá se encargó de decirle a la multitud que era una botella rara, reservada para ocasiones importantes. Mamá ya había investigado al personal semanas antes, acuerdos de confidencialidad firmados, seguridad estricta. Pensaban que estaban a salvo. Claro, ocasiones importantes, como envenenar a tu propio hijo. Caminamos hacia el rincón que habían preparado, papá, mamá, Clara y yo. Mis dos mejores amigos, Chris y Tommy, se acercaron fingiendo ir por bocadillos, pero en realidad estaban observando. Saqué el teléfono disimuladamente debajo de la mesa y les envié un mensaje rápido, observen con atención, síganme después, no pregunten, solo confíen en mí. 2 confirmaciones de lectura aparecieron al instante. Bien, al menos no estaba entrando en esto solo. Papá sirvió las bebidas él mismo, con mucho cuidado. Le dio primero la suya a Clara, luego a mamá y finalmente colocó una en mi mano. Fue entonces cuando lo vi. No era un remolino, más bien un leve brillo en el fondo, como si la luz se reflejara de forma extraña. Apenas perceptible, pero suficiente si estabas prestando atención. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaron, solo lo miré y pensé, buen intento, viejo. Levanté el vaso como si estuviera admirando el color, ganando un segundo. Papá alzó su copa y me miró directamente a los ojos, con esa sonrisa tensa suya. Por Daniel, dijo, que tu futuro sea todo lo que mereces. Esa frase casi me hizo reír en voz alta. Todo lo que merezco, claro, ya lo creo. Levanté el vaso hasta los labios, lo incliné lo justo para que pareciera que bebía. Luego bajé la mano con cuidado y cambié el vaso por el que papá había dejado detrás de él. Años de fingir seguirles el juego me habían enseñado una cosa, uno se vuelve experto en parecer obediente mientras hace lo contrario. Fingí beber, cambié el mío por el vaso limpio de papá y guardé el envenenado en la mano, solo para poder derramarlo más tarde. Nadie lo notó, ni mamá con su sonrisa falsa, ni Clara, que parecía un poco confundida pero no dijo nada, y mucho menos papá, que parecía convencido de haber ganado. Me recosté un poco, suspiré y dejé que mi cuerpo empezara a inclinarse. Fue entonces cuando comenzó el espectáculo. Primero bajé la cabeza, como si de repente me sintiera mareado, luego parpadeé unas cuantas veces, lento y pesado. Uf, me siento raro, murmuré, lo bastante alto para que me oyeran. Los ojos de mamá se abrieron por un segundo antes de que volviera a ponerse la máscara. Papá dio un paso hacia mí fingiendo preocupación, pero tenía la mandíbula tensa, los ojos fijos en mí, esperando el desenlace. Clara se quedó inmóvil, el vaso a medio camino de sus labios.
Me sujeté el estómago, tambaleándome un poco, dejando que las rodillas se dieran como si estuviera luchando por mantenerme en pie. Algo va mal, gemí, alargando la frase. Por el rabillo del ojo vi a Chris y Tommy. Ya no sonreían, entendieron la situación al instante. Chris empujó suavemente a Tommy y supe que estaban atentos, testigos, justo lo que necesitaba. Tosí con fuerza, haciéndolo sonar áspero y real, y choqué contra la mesa como si perdiera el control. El vaso se volcó, derramando el líquido sobre el mantel. Perfecto. Ahora parecía que el veneno me había golpeado rápido y fuerte. Chris, siempre perspicaz, se acercó discretamente, lo vi cubrir el vaso volcado y el mantel empapado con una servilleta. Sacó una foto rápida y guardó ambos en una bolsa hermética que había sacado de su chaqueta, sin tocar el borde del vaso, limpio, para conservar la evidencia. Pensaba 2 pasos adelante, justo como lo necesitaba. Daniel, siseó mamá, agarrándome del brazo, pero no había pánico en su voz, solo irritación, como si le molestara que la actuación no saliera perfecta. Papá se inclinó, usando su voz de padre preocupado para quien pudiera estar mirando. Hijo, ¿estás bien? No te ves bien, tú, pero sus ojos lo delataron. No había miedo en ellos, sino cálculo. Me dejé caer en la silla, respirando con dificultad, una mano en el pecho. ¿Qué me diste?, susurré, haciendo que sonara como si las palabras apenas salieran. Mi estómago no se revolvía, mi pecho no estaba apretado, me sentía bien, pero me aseguré de que ellos pensaran lo contrario. Mis respiraciones eran entrecortadas, irregulares, mis manos temblaban mientras fingía buscar apoyo en el vaso. Era casi divertido, de una forma retorcida, actuar como si estuviera a segundos de desplomarme mientras los veía debatirse entre mantener la fachada frente a los invitados o dejar caer las máscaras. Papá se agachó más, el rostro tenso, susurrándolo justo para que creyera que solo nosotros podíamos oírlo. Mantén la calma, solo un poco más. Chris y Tommy se habían acercado aún más, fingiendo estar relajados, pero sin apartar los ojos de mí. Bien, cada segundo contaba. Tosí otra vez, más fuerte, e incliné el cuerpo hacia adelante como si fuera a colapsar por completo. ¿Qué hiciste?, jadeé. Los labios de mamá temblaron, los ojos de papá se movieron hacia los de ella y lo vi, la más mínima grieta en la máscara. Por primera vez en toda la noche, su confianza se resquebrajó. Seguí presionando, tosiendo con más fuerza, forzando mi respiración a sonar débil. Mi visión no estaba borrosa, pero fingí que me costaba enfocar. ¿Qué había en eso?, pregunté otra vez, con la voz apenas audible. Y fue entonces cuando el rostro de papá cambió. No mostraba miedo ni preocupación, sino satisfacción, como si creyera que el trabajo ya estaba hecho. Y yo, por dentro, sonreía como un loco, porque el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Papá miró alrededor del salón y luego murmuró con dureza, ayúdame a sacarlo de la vista. Mamá me tomó un brazo, papá el otro, y Clara nos siguió detrás, pálida y temblorosa. Para los invitados probablemente parecía que unos padres preocupados ayudaban a su hijo a un lugar tranquilo. Incluso fingieron muecas de pánico y preocupación ensayada mientras me guiaban hacia un pasillo lateral. Dejé que mis piernas se arrastraran, la cabeza colgando, cada movimiento débil y torpe. Chris y Tommy captaron la señal, se deslizaron lejos del grupo principal, rodeando el área y siguiéndonos en silencio. Nadie los notó, no con todos los ojos todavía puestos en los discursos y las bandejas de postres restantes. Sala privada, ahora, murmuró papá. Empujaron una puerta lateral y entramos en uno de los salones pequeños, luz tenue, sillones de cuero, una mesa larga llena de aperitivos intactos. La puerta se cerró detrás de nosotros. Me colocaron en un sofá, mi cuerpo se desplomó como un peso muerto, la respiración irregular, los ojos entrecerrados. Obligé a mis labios a temblar mientras susurraba, ¿qué me hiciste? Esa frase cayó como un martillazo. Mamá se congeló por un segundo, luego se arrodilló junto al sofá, tomándome la muñeca como si comprobara el pulso. Clara permanecía rígida, con la mirada moviéndose entre ellos y yo, completamente fuera de su elemento. Papá se agachó, bajando la voz. Relájate, Daniel, solo déjalo pasar. Mi mano se movió débilmente sobre el pecho. ¿Qué tenía?, balbuceé más fuerte. Esta vez hice que mi cuerpo se sacudiera una vez, como si los músculos se rebelaran. Mamá suspiró, casi molesta. Tenías que ser terco, ¿verdad? Siempre metiendo la nariz donde no debes. Papá la miró con severidad, Victoria. Pero capté la grieta en su tono, así que presioné más. ¿Por qué?, susurré, dejando que mi cabeza cayera de lado.
La máscara de papá se deslizó por completo, se inclinó hacia mí, susurrando como un hombre que creía haber ganado. Porque no podías dejarlo en paz, la investigación, los archivos, los ensayos de los que no debía saber nada. Mi pulso seguía estable, pero me aseguré de que mi respiración sonara más corta, entrecortada. Ensayos, la voz de Clara tembló. Papá, ¿qué estás diciendo? Ella conocía el lado empresarial, claro, pero todo lo sensible estaba 2 pisos por encima de su nivel de acceso. Había visto el humo, nunca el fuego. Papá le gruñó, no finjas sorpresa, Clara. Has vivido en esta casa el tiempo suficiente para saberlo. Estaba a punto de arruinarlo todo, las patentes que robamos a los competidores, todo. Él cree que la bioética lo convierte en algún tipo de salvador. El fideicomiso del abuelo, murmuré. Mamá frunció el labio, apretando mi mano. Sí, esa cláusula ridícula. 12 millones de dólares completamente tuyos en el momento en que cumplas 22 años. Y una vez que tuvieras ese dinero, no habría forma de controlarte, ni manera de mantenerte callado. Te marcharías, nos expondrías y destruirías a Harris Paurak. La mandíbula de papá se tensó, pero no la detuvo. Dio un paso atrás, se enderezó el traje y exhaló como un hombre aliviado. Eras un problema, Daniel. Un riesgo innecesario. Simplemente no podías dejarlo pasar. Después de esta noche, no habrá más problemas. Clara negó lentamente con la cabeza, la incredulidad pintada en su rostro. ¿Lo drogaste en su cumpleaños? Estás loco. Papá le lanzó una mirada lo suficientemente afilada como para cortar acero. ¿Crees que teníamos elección? ¿Entiendes lo que tenía en sus manos? Notas sobre esos ensayos clínicos, rumores sobre el abastecimiento de órganos, las patentes. Estaba a 2 pasos de quemarlo todo. A veces hay que hacer lo necesario. Dejé que mi cuerpo se convulsionara una vez, un gemido bajo escapó de mis labios. Pero por dentro, sonreía. Cada palabra era oro, confesión tras confesión, cada una saliendo más fácilmente que la anterior. Ellos pensaban que me estaba yendo al vacío, demasiado lejos para importar. Mamá se inclinó más cerca, apartando el cabello de mi frente como si fuera una trágica actuación. No luches, solo cierra los ojos. Es mejor así, Daniel. Nunca sabrás el daño que podrías haber causado. El rostro de Clara se torció, los ojos saltando hacia la puerta, quería irse, pero la presencia de papá la mantenía inmóvil. Mientras tanto, al otro lado del salón, la puerta se entreabrió, lo suficiente para que 2 siluetas se deslizaran adentro, Chris y Tommy, en silencio, mezclándose con las sombras, teléfonos apuntando hacia abajo, testigos, seguro. Dejé escapar un silbido débil y murmuré otra vez, ¿por qué yo? Papá rió suavemente, casi con amargura. Porque no quisiste cumplir tu papel. Te dimos todas las oportunidades y elegiste ser difícil, perseguir ideales en lugar de beneficios. Nunca ibas a encajar, Daniel, y ahora nunca lo harás. Mamá apretó mi muñeca una vez más, susurrando, ya está hecho. Dejé que mi cuerpo se quedara inmóvil, los ojos entreabiertos, el pecho subiendo apenas. Sus expresiones cambiaron, la calma engreída de mamá, la satisfacción sombría de papá, el horror pálido de Clara. Y yo permanecí quieto, absorbiendo sus palabras, dejándolos creer que la trampa se había cerrado, porque acababan de enterrarse más profundo de lo que jamás imaginaron. Dejé que el silencio se mantuviera unos segundos más, mi pecho subiendo débilmente como si estuviera dando mis últimos respiros. Papá y mamá intercambiaron una de esas miradas de pareja arrogante que creen haber ganado. Clara permanecía congelada, los brazos cruzados, los ojos moviéndose entre ellos y yo. Entonces me incorporé de golpe, así, sin más. Me estiré los hombros y aclaré la garganta. Y me recosté en el sofá como si acabara de despertarme de una siesta. Sus caras, ojalá hubiera podido tomarles una foto. Los labios de mamá se abrieron, los ojos enormes, el horror desbordándose en su rostro. Papá parpadeó una vez, 2 veces, y su máscara de arrogancia se quebró justo por la mitad. Sonreí con calma, estiré los brazos perezosamente y dije, wow, eso fue digno de un Oscar, ¿no? Por un segundo yo mismo pensé que me había ido. Papá retrocedió un paso, el puño apretado a su costado. Mamá susurró, imposible. La puerta se abrió un poco más y entraron Chris y Tommy, ya sin molestarse en ocultarse. Chris sostenía su teléfono ligeramente levantado, aún grabando, Tommy lo metió en el bolsillo, negando con la cabeza. Tíos, los escuchamos todo, dijo con voz plana, mirando fijamente a mis padres. Están enfermos.
Las manos de mamá se alzaron como si quisiera explicarse, pero papá la interrumpió con voz baja y cortante: pequeño bastardo. Me incliné hacia adelante, los codos sobre las rodillas, sonriendo. ¿Pequeño bastardo? El mismo que acaba de lograr que admitan que me drogaron porque tienen miedo de que su imperio dorado se derrumbe. Ah, y no olvidemos el tráfico de órganos, las patentes biotecnológicas robadas, los ensayos humanos, temas muy apropiados para la cena, ¿no? Clara finalmente encontró su voz. Yo no lo sabía. La miré de reojo. Tendrás tu oportunidad de explicarte después. Pero ellos, señalé a papá y mamá con el dedo, acaban de darme la confesión del siglo. Chris cruzó los brazos, la mandíbula apretada. Todo está grabado, cada palabra. Papá dio un paso hacia él. Dame ese teléfono. Chris ni se inmutó. No, ya está respaldado. Me levanté despacio, enderezando la chaqueta, la debilidad había desaparecido, reemplazada por una confianza calculada. Quería que vieran lo agudo, lo vivo, lo intocable que realmente era. Saben, dije con tono casual, para ser personas que se jactan de ser genios, son increíblemente fáciles de manipular. Finjo una tos, respiro entrecortado, y ¡boom!, sueltan todo su monólogo de villanos de película barata. El rostro de mamá se torció entre la furia y el pánico. Daniel, escucha. Levanté una mano cortando sus palabras. No. Los he escuchado toda mi vida. Ustedes dos solo se preocuparon por tener el control. Adivinen qué, esa correa se rompió esta noche. Sin esperar respuesta, abrí la puerta del salón y regresé al gran salón principal. Mis pasos eran firmes, mi sonrisa intacta. Chris y Tommy me siguieron de cerca, Clara detrás, en estado de shock. La sala se quedó en silencio. Los invitados, que estaban riendo y charlando, se giraron para mirarme reaparecer completamente bien. Los susurros se extendieron por la multitud, algunos fruncieron el ceño, confundidos. 10 minutos antes parecía que me estaba muriendo, y ahora estaba de pie, como si nada hubiera pasado. Papá y mamá salieron un segundo después, pálidos, tensos, intentando volver a ponerse sus máscaras. Abrí los brazos hacia los invitados, mostrando mi mejor sonrisa. Tranquilos, todos, nada de qué preocuparse. Dejé que el silencio se alargara un poco y añadí, lo bastante alto para que todos escucharan, solo mis padres intentando matarme. Ya saben, cosas normales de familia. La reacción fue inmediata, jadeos, manos cubriendo bocas, un par de copas cayendo al suelo. Mi antiguo profesor, el Dr. Lewis, se quedó paralizado junto a la mesa del buffet, la mandíbula literalmente caída. ¿Qué?, gritó alguien. Chris habló desde detrás de mí. No está bromeando, lo tenemos grabado. Confesaron. Tommy asintió, los brazos cruzados. Todo es real. Todas las miradas se dirigieron a mis padres. La sonrisa de mamá se resquebrajó como vidrio, temblando en sus labios. Papá abrió la boca, pero no salió palabra alguna, su rostro se había vuelto de un rojo doloroso. Incliné la cabeza, sonriendo directamente hacia ellos. Vamos, papá, diles que lo estoy inventando. Seguro te creerán a ti, por encima del video, los testigos y, así, el hecho de que tu investigación ilegal ya se estaba hundiendo. Mamá intentó reír, pero su voz tembló. Ay, Daniel, siempre tan dramático. Guárdalo, la interrumpí con dureza. Ya confesaron, no se molesten en reescribir el guión. Me apoyé con calma en la mesa más cercana, los brazos cruzados. Pasaron toda mi vida intentando hacerme sentir pequeño, convenciéndome de que nunca estaría a su altura. Adivinen qué, sigo de pie. Y ustedes dos, se acaban de destruir solos. La orquesta en la esquina se detuvo a mitad de canción, el único sonido era el de los susurros, el movimiento de los pies y la respiración entrecortada de mi padre. Por primera vez no era el hijo callado y olvidado. Era el que tenía todas las cartas, y ellos lo sabían. Ni siquiera tuve que alargar la escena, porque justo a tiempo aparecieron los policías. 2 oficiales uniformados entraron por la puerta principal, seguidos de una detective. No era una coincidencia, ya los había alertado días antes. La investigación llevaba tiempo en marcha, acumulando pruebas pieza por pieza. Las órdenes se firmaron esa misma tarde. Esta noche era simplemente el momento planeado para ejecutarlas, cuando ambos estuvieran en el mismo lugar. En cuanto la gente vio las placas, la multitud se separó como el mar rojo. Los invitados retrocedieron, murmurando, algunos sacando sus teléfonos, listos para grabar historia.
La Detective Rivera, enlace de la Fuerza Conjunta de Ciudad y Federales, escaneó la sala con ojos agudos. Carlos Harris, Victoria Harris, den un paso adelante. Tenemos órdenes judiciales por fraude, conspiración y experimentación humana ilegal, con cargos federales adicionales en proceso. Papá infló el pecho, como si la intimidación aún funcionara. Esto es una fiesta privada, no tienen. Guárdelo, lo interrumpió Rivera abriendo una carpeta. Carlos Harris, Victoria Harris, quedan arrestados por fraude, conspiración y experimentación humana ilegal. Ni siquiera parpadeó. El murmullo de la sala se transformó en un rugido bajo. La gente los miraba como si acabara de revelarse que los extraterrestres existían. Mamá se puso pálida, su mano aferrándose a la manga de papá. Él permaneció inmóvil, la mandíbula rígida, pero lo vi, ese pequeño tic en su ojo, la primera grieta de miedo real. Los agentes se acercaron, el clic de las esposas fue más fuerte que toda la orquesta de la noche. Los invitados jadearon, algunos susurraban, otros sacaban los teléfonos. El doctor Lewis simplemente negaba con la cabeza, como si todas sus sospechas se hubieran confirmado. Me recosté contra la mesa, los brazos cruzados, y dije lo bastante alto para que los más cercanos escucharan, vaya, esa reputación se vino abajo rápido. Toda una vida construyendo una imagen perfecta, y solo toma 10 minutos para que el mundo vea la verdad. Algunos rieron nerviosamente, otros me miraron como si me hubieran crecido colmillos, pero nadie volvió a mirar a mis padres con respeto. Cualquier poder que hubieran tenido en esa sala desapareció. Mamá intentó un último acto desesperado, sollozando con fuerza, esto es un error, somos respetados, somos filántropos. Rivera ni siquiera se inmutó. Son criminales, y ahora lo enfrentarán. Fueron escoltados directamente por el salón, pasando frente a cada invitado al que habían intentado impresionar. Algunos se apartaron como si fueran contagiosos, otros solo negaron con la cabeza, con desprecio. Y yo me quedé allí, tranquilo, casi casual, mientras todas las miradas volvían hacia mí, el hijo olvidado, la oveja negra, el que acababa de bajar el telón. La tormenta mediática llegó más rápido de lo que esperaba. De la noche a la mañana, el apellido Harris pasó de intocable a radiactivo. Los socios comerciales se retiraron, las organizaciones benéficas borraron sus nombres y los políticos que solían presumir de ser amigos cercanos de la familia de repente afirmaban que apenas los conocían. Al final de la semana, los reguladores intervinieron y congelaron la mitad de sus proyectos. Y yo disfruté cada segundo. No en Internet, no lo necesitaba. Pero conmigo mismo, con mis amigos, con Clara. Ver su imperio arder desde dentro fue mejor que cualquier plan que hubiera podido trazar. Supongo que se les cayó la máscara, le dije a Chris al día siguiente, mostrándole un titular con la foto policial de papá. Él se rió tanto que escupió el café. Clara, en cambio, no reía. Parecía destrozada, pálida, callada, mirando la pantalla como si hubiera despertado en una pesadilla. Los defendí, murmuró. Pensé que solo eran estrictos, controladores, no tenía idea. Me encogí de hombros. Intenté decírtelo. No quisiste escucharlo. Sus ojos se encontraron con los míos, temblorosos pero firmes. Tenías razón en todo. Se frotó las sienes. Declararé lo que necesiten. No puedo seguir fingiendo. Y lo hizo. Cuando los detectives la entrevistaron, confirmó todo lo que había escuchado en ese salón. Chris y Tommy lo respaldaron también, entregando sus videos y repitiendo los detalles palabra por palabra. No se guardaron nada. Lo contaron tal cual, como tipos que no tenían miedo de señalar la corrupción. El caso se consolidó rápidamente, entre las grabaciones, los documentos y la investigación que los federales ya habían estado realizando, ahora con testimonios presenciales, mis padres no tenían ninguna posibilidad. En un momento, sorprendí a Clara hojeando un viejo álbum de fotos. Había una imagen de todos nosotros sonriendo en algún evento navideño de hace años, papá sosteniendo una placa, mamá con un ramo de flores. Imagen perfecta, mentira perfecta. Cerró el álbum de golpe. No eran padres, eran actores, murmuró. No la contradije, tenía razón. Lo que más me impactó fue lo rápido que cambió todo. Esa gente pasó décadas construyendo su imagen, obras benéficas, donaciones, apariciones en revistas, y todo se desintegró en el momento en que la verdad salió a la luz. Sin segundas oportunidades, sin simpatía, solo colapso. No pude evitar restregárselo a cualquiera que me preguntara. Sonreía con suficiencia y decía, sí, mis padres construyeron un imperio, resulta que estaba hecho de arena. Por primera vez en mi vida, no vivía bajo su sombra,
Estaba de pie sobre ella. Esa sensación se quedó conmigo los días siguientes. Por primera vez, no era el personaje secundario de mi propia vida. Ya no era el decepcionante, ni el terco, ni ninguna de las etiquetas que mis padres usaban cuando necesitaban sentirse superiores. Era el que tiró del hilo y vio cómo todo su disfraz se desmoronaba. No derramé una lágrima. Si acaso, disfruté viendo el colapso. Durante años mis padres me repitieron que el legado lo era todo, que el nombre Harris representaba la excelencia. El fideicomiso del abuelo Paul llegó justo a tiempo. En cuanto cumplí 22, el consejo transfirió el dinero en menos de 2 semanas. El lenguaje férreo del abuelo no dejaba margen de maniobra, sin demoras, sin vacíos legales, sin excusas. Era mío, libre y claro, tal como él lo había planeado. Medio esperaba que hubiera alguna trampa escondida que mis padres hubieran logrado colar, pero no. Era mío, sin condiciones. Por primera vez me sentí completamente intocable. Ya no podían controlarme con dinero, ni colgarme oportunidades delante como carnada, ni amenazarme con la matrícula universitaria, ni manipularme con el deber familiar. Su correa se había roto, y yo tenía todo el campo para correr. Una noche, Clara vino a verme. Se veía más pequeña que nunca, sin maquillaje perfecto, sin atuendo de ejecutiva, solo una sudadera y unos vaqueros, sentada rígida en mi sofá. Miró el suelo durante un rato antes de decir finalmente, no sé cómo deshacer todos los años que los defendí. Me recosté con los brazos cruzados. No lo haces, simplemente sigues adelante. Sus ojos se alzaron, brillantes. Declararé en el juicio, diré todo lo que sé. Es lo mínimo que puedo hacer. Asentí. Bien. Así es como empiezas a arreglarlo. Se quedó callada un rato, luego añadió, solía pensar que estaba celoso, amargado. Me convencí de que mamá y papá eran duros porque querían lo mejor para nosotros. Pero tenías razón todo el tiempo. No le restregué nada. No hacía falta, la culpa escrita en su rostro lo decía todo. Chris y Tommy no me dejaron olvidar lo salvaje que había sido la noche de la fiesta. Tío, dijo Tommy riendo, la forma en que te incorporaste como si nada, lo más gracioso que he visto en mi vida. Chris sonrió negando con la cabeza. Y la cara de tu padre parecía la de quien acaba de ver un fantasma. Eran el tipo de amigos que se aseguraban de que no me perdiera entre el caos. Cada vez que el peso de todo empezaba a aplastarme, me recordaban que había sobrevivido y que lo había convertido en su ruina. El juicio en sí fue largo, los fiscales apilaron los cargos, fraude, conspiración y sí, intento de asesinato. La parte del tráfico de órganos fue la más dura. Resultó que los contratos enterrados y los proveedores turbios pintaban un cuadro incluso peor de lo que había imaginado. Ver a mis padres sentados en la corte, rígidos e inexpresivos, fue casi surrealista. Las mismas personas que solían mirarme por encima del hombro ahora parecían criminales envejecidos esperando sentencia. Cuando Clara subió al estrado, su voz se quebró al principio, pero luego recuperó el control. Contó al tribunal los susurros que había escuchado, los documentos que había visto sin entender, la forma en que mamá y papá habían conspirado a puerta cerrada. Chris y Tommy declararon después, tranquilos y firmes, contando su parte de la historia, el salón, la confesión, toda la actuación. Yo no testifiqué ese día. No hacía falta. Ya había hecho lo suficiente. Mi papel era solo sentarme allí y verlos retorcerse, sabiendo que no había salida. El veredicto fue de culpabilidad en todos los cargos. El nombre Harris estaba oficialmente acabado. Después, Clara se sentó a mi lado en las escaleras del juzgado, con los reporteros murmurando a lo lejos. Susurró, ¿qué hacemos ahora? Miré al frente. Lo que queramos. Por una vez, es nuestra elección. Y esa era la verdad. El dinero me daba libertad, claro, pero la verdadera victoria era saber que nunca más tendría que inclinarme ante ellos. Su legado era cenizas, y yo era libre de construir algo real. Empecé a hablar con firmas sobre bioética, centrándome en exponer el mismo tipo de basura sobre la que mis padres habían construido su imperio, proyectos limpios, rendición de cuentas, transparencia. Exactamente lo opuesto al método Harris. Clara incluso insinuó que podría seguir un camino similar, quizá derecho, quizá defensa social. Verla romper esa cáscara de hija perfecta y empezar a pensar por sí misma fue casi tan satisfactorio como ver a nuestros padres esposados. La historia eventualmente desapareció de los titulares, reemplazada por el siguiente escándalo de turno. Y eso me pareció bien. Que el mundo siguiera adelante, yo ya había ganado donde importaba.
A veces pienso en esa noche, las luces, el brindis, las falsas toses, la actuación que los engañó. Recuerdo la cara engreída de papá cuando creyó que me estaba desvaneciendo y el impacto cuando me enderecé con esa sonrisa. Ese momento, justo ese, fue el punto de inflexión. Porque por una vez yo no estaba reaccionando a ellos, eran ellos los que reaccionaban a mí. Y seguirán reaccionando a mí por el resto de sus miserables vidas, estén o no pudriéndose en prisión. Salí del juzgado ese día con Chris y Tommy a mi lado, Clara unos pasos detrás. Sin correa, sin sombra, sin más manipulación. Solo yo, libre y claro, finalmente en control. Y, sinceramente, eso es mejor que cualquier venganza que podría haber imaginado. Escuché a mi esposa gritar desde la cocina y corrí para encontrar a mi hermano de pie sobre ella, después de golpearla en el estómago. Ella tenía 18 semanas de embarazo con el bebé milagro, o eso pensaba yo. Muy bien, Reddit, ¿creen que sus relaciones son un desastre? La mía parecía perfecta, casado con el amor de mi vida, ella tenía 4 meses de embarazo y todo, hasta que la máscara se cayó. Esto es lo que pasó. Soy Scott, 32 años, hombre. Hace 6 meses mi vida explotó de la peor manera posible. Pero aquí está el detalle, no soy la víctima en esta historia, soy el tipo que se alejó de la explosión sin mirar atrás. Y créanme, al final de esto entenderán por qué algunas personas merecen ver su mundo arder. Déjenme pintarles una imagen, era una tarde de domingo en Phoenix, el calor de septiembre aún intentando matar a todos a 98 grados. Estaba en mi garaje, sudando mientras daba los toques finales a una isla de barbacoa personalizada que me costó $8,000 en materiales y 4 meses de fines de semana, porque mi esposa embarazada merecía el patio perfecto para nuestro hijo. Y Liz salió con un vestido de maternidad azul que me costó $300 en una boutique en Scottsdale. Se veía increíble, radiante, una mano descansando sobre su barriga de 18 semanas, como si protegiera algo precioso. Spoiler, lo que protegía eran mentiras. Llevábamos intentándolo durante 4 años, 4 años de ver su rostro derrumbarse cada mes cuando la prueba salía negativa, 4 años de especialistas en fertilidad cobrando $300 por visita, horarios de ovulación que convirtieron la intimidad en un procedimiento clínico, tomando su temperatura cada mañana como si lleváramos a cabo un experimento médico, 4 años de fingir que no me importaba mientras por dentro me moría cada vez que pasaba otro mes sin embarazo. Gasté $18,000 en tratamientos de fertilidad, pero nunca me quejé porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos. Investigué cada suplemento, cada cambio en la dieta, cada modificación en el estilo de vida que pudiera ayudar. Ella insistió en esperar hasta las 18 semanas para contarles a nuestras familias, dijo que quería estar absolutamente segura de que todo fuera perfecto. Toda mi familia venía a cenar, mamá, papá, mi hermano menor Ryan, que trabajaba conmigo en la construcción, y mi primo Alex, que había terminado la facultad de Derecho. Esto será importante más adelante. Y Liz había estado planeando este anuncio durante semanas, hablando de cómo lo revelaríamos, dónde se sentaría cada uno, qué comida servir. La tarde se sentía perfecta. Esto era todo por lo que había trabajado desde los 25 años, cuando decidí que quería ser el tipo de hombre que pudiera cuidar de una familia. La casa casi estaba pagada, llevaba 3 años destinando cada bono y cada hora extra a la hipoteca. La habitación del bebé ya estaba pintada de un amarillo suave porque queríamos que fuera una sorpresa. Tenía $40,000 ahorrados para el fondo universitario del niño. Mirando atrás, debí haber notado que Ryan actuaba raro cuando llegó. Apenas abrazó a Elise, la miraba cuando creía que nadie lo notaba, parecía nervioso, pero yo estaba demasiado emocionado para prestar atención. El anuncio salió exactamente como Elise lo había planeado. Esperamos hasta después del plato principal, luego ella se puso de pie y dijo que tenía algo que compartir. Mamá empezó a llorar antes de que Elise terminara la frase, papá se emocionó hablando sobre enseñar a su nieto a trabajar con autos, Ryan sonrió y nos felicitó, pero algo en su reacción se sintió extraño. Alex solo asintió y dijo que estaba feliz por nosotros, pero tenía esa mirada rara, como si estuviera analizando pruebas. Recuerdo sentir una oleada de orgullo al ver las reacciones de mi familia. Este era mi momento, el tipo exitoso que había puesto su vida en orden, construido una carrera y ahora estaba formando la familia que siempre quiso. Había trabajado 60 horas semanales durante 3 años para llegar a este punto. Cada sacrificio valía la pena en ese momento. Y Liz interpretó su papel perfectamente. Habló de las náuseas matutinas que la hacían odiar el café, de cómo anhelaba cosas raras como piña en todo, de lo cansada que se sentía en el primer trimestre. Sabía todos los detalles correctos.
La había visto tomar vitaminas prenatales todas las mañanas durante meses, hacer esa cara de asco porque sabían a metal. Resultó que las tiraba por el triturador de basura y practicaba expresiones dignas de un Oscar. Después de cenar, Ryan y yo salimos al patio para revisar la temperatura del ahumador y admirar la piedra como padres orgullosos. Un minuto después, dijo que iría adentro a buscar agua y ver si mamá necesitaba algo. Las mujeres se quedaron adentro, probablemente bombardeando a Elise con consejos de maternidad e historias de terror. Todo parecía normal, todo parecía perfecto. Entonces escuchamos el grito, crudo, aterrorizado, el sonido de alguien en verdadero peligro, el tipo de grito que te hace soltar todo y correr sin pensar. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Atravesé la puerta corrediza y encontré a Elise en el suelo de la cocina, encogida en una bola, con ambas manos presionando su estómago. Scott, me golpeó, el bebé, lloraba. Ryan estaba de pie sobre ella, el rostro pálido como el papel, su mano derecha apretando el teléfono, como si hubiera intentado detener algo y tomado una foto cuando ella se sujetó el vientre y cayó. Mamá estaba contra la pared, los ojos muy abiertos por el horror, papá estaba paralizado junto a la mesa. ¿Qué demonios hiciste?, grité. Me lancé sobre Ryan sin dudarlo, lo derribé contra el mostrador de granito con tanta fuerza que los platos temblaron. ¿Qué le hiciste a mi esposa? Los ojos de Ryan estaban desorbitados. Scott, detente, jadeó mientras yo lo sujetaba por la camisa y lo empujaba contra los gabinetes. No entiendes, ella no está embarazada. Esas 4 palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Aflojé mi agarre lo suficiente para que pudiera seguir hablando. Tenía la cabeza dando vueltas. La vi ayer por la mañana cuando vine a devolverte el taladro de impacto, dijo con la voz temblorosa. Tú estabas en el gimnasio y la vi a través de la ventana de la cocina. Estaba tirando las vitaminas prenatales por el triturador de basura, botellas enteras. Luego subió y bajó con algo metido debajo del vestido. Estás mintiendo, dije, pero incluso mientras lo decía, el hielo se extendía por mis venas. Algo en todo esto se sentía mal, pero no podía procesarlo. Ojalá estuviera mintiendo, la voz de Ryan se quebró. He estado observándola durante 3 semanas, intentando averiguar si me estaba volviendo loco. Ryan había estado haciendo trabajo de detective mientras yo jugaba a tener una vida perfecta con una sociópata. Miré a Elise, que seguía en el suelo, pero ya no hacía esos sonidos horribles. Estaba escuchando cada palabra, y la expresión en su rostro no era de dolor ni de miedo, era pura furia calculadora. Suéltalo, dijo, con una voz completamente diferente, fría, controlada, nada que ver con la mujer dulce y radiante de la cena 20 minutos antes. Suéltalo ahora mismo, Scott, es un psicópata. Me puse de pie lentamente, la cabeza girando como si hubiera estado bebiendo. Ryan se levantó tambaleante, presionándose contra la pared. Todos los demás habían entrado a la cocina, mamá, papá, Alex, todos observando la escena como si hubieran entrado en una película de terror. Elise, dije con cuidado, la boca seca. ¿Estás bien? ¿Deberíamos llamar al 911? Ella se levantó, y fue entonces cuando lo noté. No había movimientos cautelosos, ni mano en la espalda para apoyarse, nada de las posturas cuidadosas a las que me había acostumbrado durante los últimos meses. Simplemente se levantó como si nada hubiera pasado. Estoy bien, dijo, alisando su vestido. Tu hermano está teniendo algún tipo de crisis. Pero había algo extraño en su aspecto. La curva bajo su vestido parecía diferente, más plana en un lado, como si algo se hubiera movido cuando cayó. Hora de la pregunta del millón, Elise, dije en voz baja, oyendo mi propia voz distante. ¿Puedes levantar tu vestido? Perdón, su tono fue afilado, a la defensiva. Solo levántalo, muéstrales a todos la barriga del bebé. El silencio en esa cocina era ensordecedor. Mamá miraba a Elise con un creciente horror en el rostro, papá parecía confundido, como si no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Alex observaba todo. No voy a levantar mi vestido para entretener a todos, espetó Elise. No soy un espectáculo de circo. Entonces vamos al hospital, me escuché decir. Ahora mismo, para asegurarnos de que el bebé esté bien después de la caída. Su rostro pasó por unas 5 expresiones en 2 segundos, sorpresa, cálculo, ira y luego algo que parecía casi alivio. Bien, dijo. Vamos al hospital. Eso debería haberme tranquilizado, pero el hielo en mi pecho se hizo peor. Las personas seguras no calculan sus reacciones, las personas culpables sí. El trayecto hasta el Banner University Medical Center Phoenix fueron 25 minutos de pura tortura.
Y Liz iba sentada en el asiento del pasajero de mi camioneta, de vez en cuando se estremecía y tocaba su vientre como si tuviera dolor. No podía dejar de pensar en lo que Ryan había dicho, la forma en que lo sostiene, como si fuera un accesorio. Una vez que lo dijo, ya no pude dejar de verlo. Su mano descansaba sobre la curva de su abdomen, pero parecía ensayado, como si recordara hacerlo. La radio sonaba con una canción country sobre el desamor, como si el universo se estuviera burlando de mí. Había conducido esa misma ruta al hospital cuando mi padre tuvo un ataque al corazón hace 2 años, pero esto se sentía peor. Al menos entonces sabía a qué me enfrentaba. ¿Cómo te sientes?, pregunté mientras estábamos atrapados en el tráfico de la I-10. Asustada, dijo sin mirarme. ¿Y si le pasó algo al bebé, y si tu hermano lastimó a nuestro hijo? El dolor en su voz sonaba real, pero Elise siempre había sido buena haciendo que las cosas sonaran reales. Había hecho teatro en la universidad, producciones comunitarias donde interpretó desde madres afligidas hasta villanas manipuladoras. ¿En qué momento olvidé eso? ¿Por qué querría Ryan hacerte daño?, pregunté. No lo sé, dijo, y capté algo en su voz, como si estuviera preguntando lo equivocado. Tal vez esté celoso, tal vez no quiera que seas feliz. Eso no sonaba como el Ryan que yo conocía. Mi hermano siempre había sido protector conmigo, a veces hasta molesto. Cuando empecé a salir con Elise hace 6 años, él fue quien me preguntó si estaba seguro de ella, no porque no le gustara, sino porque quería asegurarse de que no me apresurara. Qué irónico cómo las personas que te aman pueden ver las señales de alerta mientras tú sigues eligiendo los centros de eventos para la boda. En el hospital nos atendieron rápido en cuanto Elise mencionó que estaba embarazada y había sido agredida. La enfermera de triaje me miró con sospecha cuando Elise contó su historia, claramente preguntándose qué clase de familia lleva a una mujer embarazada a urgencias después de una disputa doméstica. La doctora que examinó a Elise era una mujer de unos 50 años, la doctora Patel, según su placa. Escuchó la historia de Elise con simpatía profesional, tomando notas y haciendo preguntas de seguimiento sobre la línea temporal del embarazo. ¿Tiene 18 semanas de embarazo?, preguntó la doctora Patel. Sí, dijo Elise. Lo acabamos de anunciar a nuestras familias esta noche. ¿Y has sentido al bebé moverse con regularidad antes de este incidente? Oh sí, su rostro se iluminó con ese brillo ensayado, especialmente por la noche cuando estoy acostada, pequeños golpecitos y aleteos. La doctora Patel asintió, tomando más notas. Necesitaremos hacer algunas pruebas, análisis de sangre, muestra de orina y definitivamente un ultrasonido para revisar el feto. Un trauma abdominal durante el embarazo puede causar complicaciones. Y Lisa sintió con entusiasmo. Por supuesto, lo que necesiten hacer. Eso debería haberme tranquilizado. Si estaba fingiendo, ¿no intentaría evitar las pruebas médicas? En cambio, parecía emocionada con ellas, como si esperara con ansias demostrar algo. Primero le sacaron sangre, y Liz charlaba con el técnico sobre nombres de bebés y colores para la habitación infantil, interpretando a la perfección el papel de la madre primeriza emocionada. Orinó en un vaso sin quejarse. Durante todo el proceso, mantenía una mano sobre su vientre, moviéndose de vez en cuando, como si el bebé se estuviera moviendo. Pero cuando trajeron la máquina de ultrasonido, vi un cambio en su rostro. Solo por un segundo, pareció triunfante. Fue entonces cuando supe que Ryan tenía razón. Esto puede estar un poco frío, advirtió la doctora Patel mientras aplicaba gel sobre el vientre de Elise. Presionó el transductor y frunció el ceño casi de inmediato. Ajustó el ángulo, volvió a aplicar gel y presionó otra vez. El monitor permaneció vacío, sin saco, sin contorno, nada. No estoy obteniendo acoplamiento acústico, dijo con cuidado. Déjeme examinar su abdomen. Cuando Elise levantó su camisa, la curva bajo las luces del hospital se veía demasiado perfecta. Y entonces lo escuché, un sonido de roce, como plástico y tela chocando. Antes, la doctora Patel había preguntado por la fecha del último periodo menstrual y por análisis previos, y Liz dio fechas vagas y dijo que su clínica manejaba todo. Sí, claro. Después de que se fue, Liz y yo nos quedamos en silencio. El sonido de roce había cesado, pero yo no podía dejar de pensar en él, ni en cómo su vientre se veía bajo las luces intensas del hospital, ni en la voz desesperada de Ryan. Lo sostiene como si fuera un accesorio. Y Liz, dije en voz baja, ¿hay algo que quieras decirme? Ella me miró con perfecta confusión herida, y por un momento dudé de todo. Tal vez había una explicación médica, tal vez la máquina de ultrasonido estaba rota, tal vez Ryan realmente estaba teniendo un colapso. Decirte que, sobre el embarazo, ¿qué pasa con él?
Su voz empezó a subir, más tensa, más defensiva. Scott, me estás asustando. Primero tu hermano me ataca y ahora actúas como si no creyeras que estoy embarazada. ¿Qué le pasa a todos hoy? Desviación 101, cuando te descubren en una mentira, haz que quien pregunta se sienta loco por preguntar. La doctora Patel regresó con otros 2 médicos y una carpeta. Señora Torres, dijo con suavidad, he revisado todos sus resultados junto con mis colegas. Su análisis de sangre no muestra ningún aumento de HCG, que estaría presente en cualquier embarazo viable. Su prueba de orina es negativa para hormonas del embarazo, y el ultrasonido no muestra signos de desarrollo fetal ni siquiera un saco gestacional. La boca de Elise se abrió y cerró como la de un pez. Pero eso es imposible, he estado embarazada durante 18 semanas, tengo todos los síntomas, he ido a mis chequeos regulares con mi ginecóloga. Según estos análisis, dijo la doctora Patel con cuidado, usted no está embarazada, ni lo ha estado recientemente. La habitación empezó a dar vueltas. Me aferré a los lados de la silla e intenté procesar lo que estaba oyendo. 18 semanas, 4 meses y medio creyendo que iba a ser padre, 4 meses y medio de planificar, soñar, prepararme para un bebé que nunca existió. Pero ella parece embarazada, dije torpemente, señalando el vientre evidente de Elise. La doctora Patel observó el abdomen de Elise pensativamente y luego volvió a mirarme. Señora Torres, ¿le importaría si realizo un examen físico de su abdomen? A veces ciertas condiciones médicas pueden causar una distensión abdominal que imita el embarazo. No, la voz de Elise fue aguda, llena de pánico. No quiero que me toquen, quiero irme a casa. Se levantó rápidamente, y ese sonido de roce volvió, más fuerte esta vez, como bolsas de plástico arrugándose juntas. La doctora Patel también lo oyó, alzando las cejas ligeramente. Señora Torres, dijo con cuidado, hay algo artificial bajo su ropa que pueda estar causando la apariencia de embarazo. Fue entonces cuando Elise se quebró. No emocionalmente, quiero decir, se rompió como una actriz que deja de interpretar su papel en mitad de la escena. La expresión herida y confundida desapareció, reemplazada por algo frío. ¿Quieres saber qué hay debajo de mi vestido?, dijo con voz plana, sin emoción. Bien, ¿de verdad quieres saberlo? Metió la mano debajo de su vestido y sacó una barriga postiza color carne, completa con correas y relleno. Cuando la retiró, su estómago real estaba completamente plano debajo. Juego terminado. No podía respirar, literalmente no podía hacer que mis pulmones funcionaran. Me quedé allí, mirando esa barriga falsa en las manos de mi esposa, mientras todo mi mundo se derrumbaba en tiempo real. Cada momento tierno, cada vez que había sentido que el bebé pateaba, cada conversación sobre nuestro futuro, todo estaba construido sobre una mentira. La barriga falsa se veía cara, de calidad profesional, no era un disfraz barato de Halloween. Era algo que había investigado, encargado por internet y probablemente practicado. Pensé en todas las veces que había apoyado mi mano sobre su vientre, sintiendo lo que creía que era mi hijo moviéndose. La repugnante realización me golpeó de pronto, ella había estado creando manualmente esas patadas, presionando desde dentro. Había estado manipulándome físicamente para hacerme creer que sentía a mi propio hijo moverse. Elise, susurré, ¿por qué? Ella me miró como si yo fuera el hombre más estúpido del mundo. Porque tú lo querías con tantas ganas, Scott. Porque tu familia no se callaba con lo de los nietos en cada fiesta. Porque estaba cansada de ser la esposa rota que no podía darte lo que querías. Pero estábamos intentándolo juntos, estábamos viendo especialistas en fertilidad. Tú estabas viendo especialistas, me corrigió, su voz volviéndose más aguda. Yo dejé de intentarlo hace 3 años. He estado tomando anticonceptivos todo este tiempo. Giro de guión. La mujer con la que había intentado tener hijos había estado evitando activamente quedarse embarazada mientras me dejaba creer que el problema era mío. La habitación pareció inclinarse. La doctora Patel decía algo sobre terapia y evaluación psiquiátrica, pero su voz sonaba lejana, como a través del agua. ¿Me has estado mintiendo durante 3 años? He estado gestionando tus expectativas durante 3 años, dijo Elise, y sonaba orgullosa de sí misma. ¿Sabes lo que es escuchar a tu madre insinuar sobre nietos en cada fiesta, ver tu cara cada mes cuando me llega el periodo? Me cansé de ser la decepción. La forma en que dijo gestionando tus expectativas, como si fuera una coach de vida en lugar de una sociópata mentirosa, me hizo hervir la sangre. Era la misma mujer que había llorado en mis brazos por sentirse rota, la misma que me había hecho reorganizar mi trabajo alrededor de sus falsas citas de fertilidad.
Así que, en lugar de hablar conmigo como una adulta, decidiste hacer un experimento psicológico a largo plazo con tu propio esposo. Decidí resolver el problema, dijo con tono sereno. Iba a fingir un aborto espontáneo a las 22 semanas, algo trágico pero natural. Todos lloran juntos, recibimos simpatía en lugar de preguntas, y tal vez la presión se detiene por un tiempo. Miré a la mujer con la que había estado casado 6 años y me di cuenta de que no la conocía en absoluto. La Elise de la que me enamoré, al parecer, no existía, era solo otra actuación. Tu hermano arruinó todo, continuó, ahora con amargura. Merodeando, espiándome, haciendo preguntas raras. Tuve que ser perfecta cada día durante meses, ¿sabes lo agotador que es fingir náuseas matutinas, recordar cojear un poco, fingir que las vitaminas prenatales te dan asco cuando ni siquiera las tomas? Ryan estaba tratando de protegerme. Ryan estaba tratando de destruir nuestro matrimonio, gritó. Siempre he resentido lo que tenemos, está celoso de que me eligieras a mí en lugar de a tu familia. Pensé en la cara de Ryan cuando enfrentó a Elise, en el pánico genuino en su voz cuando intentó decirme la verdad. Eso no era resentimiento ni celos, era desesperación. ¿Cuánto tiempo planeaba seguir con esto? Solo hasta las 22 semanas, respondió, como si fuera un plan de negocios razonable. La mayoría espera hasta entonces para anunciarlo. Habría tenido una pérdida trágica, todos nos apoyarían en el duelo y podríamos seguir con nuestras vidas. Seguir adelante, repetí despacio. ¿Pensaste que mentir sobre llevar a mi hijo durante 5 meses era algo de lo que simplemente podíamos seguir adelante? Lo hice por nosotros, Scott. Por nuestro matrimonio. Para quitar la presión. Lo hiciste porque eres una maldita sociópata, dije, y de repente ya no estaba confundido, solo furioso. Convertiste mis emociones en puntos de datos para tu enfermo experimento. La doctora Patel carraspeó con fuerza. Creo que ambos deberían hablar con nuestro consejero de crisis antes de irse. No, dije, poniéndome de pie, las piernas temblorosas pero firmes. No volveremos aquí juntos nunca más. El rostro de Elise volvió a desmoronarse, pero ahora podía ver claramente la actuación. Scott, por favor, podemos superar esto. Te amo. Sé que cometí un error, pero te amo. Amas controlarme, dije. Hay una diferencia. Salí de esa habitación de hospital y la dejé allí, con los médicos, la barriga falsa y los restos de su elaborada farsa. En el estacionamiento, me senté en mi camioneta durante 20 minutos, mirando el volante, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ryan. ¿Cómo fue? En lugar de responder por texto, lo llamé. Tenías razón, le dije cuando contestó, sobre todo. Dios, Scott, lo siento mucho. No lo sientas, prepárate para ayudarme a descubrir qué demonios hacer ahora. Es hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser el fiscal. Conduje de regreso a casa solo, mientras Elise se quedaba para una consulta psicológica fuertemente recomendada a la que accedió tras su episodio. Las vitaminas prenatales seguían en la encimera de la cocina, donde las había dejado esa mañana. Tomé la botella y la agité, completamente vacía. ¿Cuántos meses llevaba tirándolas por el triturador mientras yo la observaba tomarlas cada mañana? Arriba, en nuestro dormitorio, empecé a mirar todo con otros ojos. En el vestidor, empujado al fondo detrás de la ropa de invierno de Elise, encontré 4 barrigas postizas más, de diferentes tamaños. La más pequeña apenas se notaría bajo ropa suelta, la más grande parecía lista para dar a luz. Tenía todo un maldito guardarropa de embarazos falsos. Había estado planeando esto durante meses, tal vez más. En su cómoda, debajo de su joyero, encontré una carpeta de Manila llena de impresiones de sitios web sobre embarazo, desarrollo fetal semana a semana, cronogramas de síntomas, cómo lidiar con las náuseas matutinas, explicaciones del primer trimestre. Había investigado esta actuación como si estuviera escribiendo una tesis. Pero lo que realmente me destruyó fue el cuaderno de composición escondido en su mesita de noche, páginas y páginas de su letra, documentando cada detalle de su falso embarazo, como notas de dirección. Semana 8, me quejé del olor del café que me da náuseas. Scott cambió inmediatamente a té y empezó a prepararlo en el garaje para que yo no lo oliera. Recordar parecer enferma cuando mencione café. Semana 12, le dije que no pudieron imprimir la imagen y olvidé pedir la grabación del Doppler. Aún así, se iluminó como un árbol de Navidad. Semana 18, sentí los primeros movimientos durante la cena en casa de sus padres. Hice que Scott pusiera su mano sobre mi vientre. Reacción perfecta.
Cada momento tierno, cada sonrisa de emoción, cada vez que había acariciado con amor su falsa barriga, todo documentado como puntos de datos en su experimento enfermo. Estaba sentado en nuestra cama, leyendo sobre mi propia manipulación emocional, cuando sonó mi teléfono. Era Alex. Ryan me llamó, dijo sin preámbulo. Voy para allá. No toques nada hasta que llegue. 30 minutos después, Alex entró pareciendo listo para la guerra. Traía su computadora portátil, un blog legal y el teléfono con la grabadora ya abierta. Cuéntame todo desde el principio, dijo. Cada detalle que recuerdes. Le conté todo. Alex tomó notas y me hizo preguntas de seguimiento. Alex mantuvo su cara de póker todo el tiempo. Scott, dijo por fin, esto va mucho más allá de mentir sobre un embarazo, lo que ella ha hecho es un fraude sistemático en múltiples niveles. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Piensa en cuánto dinero has gastado en este falso embarazo en los últimos 4 meses, visitas médicas, vitaminas prenatales, ropa de maternidad, muebles para bebé. ¿Has empezado a contratar un seguro de vida para el bebé, y tu seguro de salud? ¿Ha presentado ella reclamaciones por atención prenatal? Se me cayó el estómago mientras lo sumaba. Dios, ha tenido al menos 8 citas médicas, ecografías, análisis de sangre, pruebas genéticas, y sí, aumenté mi póliza de seguro de vida y actualicé nuestro plan de salud para cubrir embarazo. Fraude de seguros, eso es un delito grave. Alex escribía furiosamente. ¿Y el trabajo? ¿Tiene beneficios de licencia por maternidad? Ya presentó la documentación en recursos humanos, 12 semanas de permiso pagado a partir de 6 semanas, además de un adelanto de $3,000 para gastos del bebé. Más fraude laboral esta vez, y la ducha de bebé, la gente comprando regalos. No lo había pensado. La hermana de Elise, Amanda, había estado organizando una gran fiesta de bienvenida para el bebé el próximo fin de semana. Mis compañeros de trabajo habían juntado $500 para una silla de coche. Mis padres ya habían comprado una cuna convertible de $800 y una cómoda a juego. Esto no son solo problemas matrimoniales, dijo Alex recostándose en la silla. Ella ha estado ejecutando una estafa a largo plazo que ha defraudado a múltiples instituciones y probablemente te ha costado más de $10,000. No estamos hablando de una esposa loca, estamos hablando de una criminal. ¿Qué hacemos? Alex sonrió. Documentamos todo y luego la hacemos pagar cada maldito centavo. Las siguientes 3 horas fueron una clase magistral de recolección de pruebas. Alex fotografió todo, las barrigas postizas, la carpeta de investigación, cada página del cuaderno de Elise. Cuando Alex consiguió los comprobantes de pago de seguros, la cosa empeoró. Había logrado facturar como visitas prenatales sin códigos coincidentes de laboratorio o ecografía, consultas por telemedicina sin análisis de sangre ni exploraciones. Revisamos nuestros estados bancarios y facturas de tarjetas de crédito, documentando cada gasto relacionado con el embarazo. Alex llamó a su amigo investigador y le pidió que empezara a tirar de las reclamaciones de Elise al seguro. Me sentí como si estuviera procesando una escena del crimen, que supongo que era. Cada pieza de evidencia que encontrábamos me enfurecía más. Esto ya no era solo una esposa que mentía, era documentar sistemáticamente cómo alguien me había defraudado a mí, a mi familia y a varias instituciones. Alex seguía murmurando cosas como esto es increíble y está completamente jodida mientras armábamos el caso. Lo más aterrador fue lo meticulosa que había sido, había creado toda una realidad alternativa con planes de respaldo y contingencias. Para cuando Elise llegó a casa del hospital teníamos un caso que podría haberla llevado a la cárcel. Elise entró en la casa a las 11 de la noche con aspecto destrozado, el maquillaje corrido, el pelo revuelto y esa mirada hueca que tienen las personas cuando su mundo se derrumba. Alex se había ido 1 hora antes tras decirme que documentara todo. Puse una cámara discreta y un grabador de audio. El consentimiento de una sola parte en Arizona hacía nuestra conversación legal para grabar. Había pasado la noche revisando más de sus cosas y encontrando pruebas adicionales de su engaño, recibos de tarjeta de crédito por las barrigas postizas, el historial del navegador mostrando meses de investigación sobre síntomas de embarazo, incluso un maldito tablero de Pinterest llamado anuncios de bebé con ideas elaboradas para revelaciones que nunca llegó a usar. La casa se sentía diferente ahora que conocía la verdad, cada rincón guardaba un recuerdo de su actuación. Scott, dijo con la voz pequeña y rota, tenemos que hablar. No, dije desde la mesa de la cocina donde había estado sentado con su cuaderno abierto frente a mí, tienes que escuchar. Vio el cuaderno y su cara se puso pálida. ¿Revisaste mis cosas, tus cosas? Levanté una de las barrigas postizas. ¿Te refieres a tu colección de utilería de película o tal vez a las pruebas de fraude al seguro? ¿De cuáles de tus cosas en específico estás preocupada?
Empezó a llorar. Sé que estás enojado, dijo, sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo, terapia de pareja, lo que quieras, haré cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Me reí, pero sin humor. ¿Qué matrimonio? El que me has estado mintiendo por 3 años, el que documentó mis respuestas emocionales como si fuera una rata de laboratorio, ¿cuál matrimonio exactamente vamos a salvar? Tenía miedo, dijo, acercándose, tenía miedo de perderte. Sabía cuánto querías hijos y cuando no pude dártelo, entré en pánico. Podrías haberme dado lo que quería, tú decidiste no hacerlo. Has estado con anticonceptivos durante 3 años mientras yo pensaba que lo intentábamos. Iba a dejar de tomarlos, dijo rápido, después del falso aborto espontáneo iba a intentar de verdad. Esto era solo ganar tiempo. Eso la detuvo en seco. ¿Qué quieres decir? Saqué la carpeta que Alex me había dejado, fraude de seguros, fraude laboral, robo por engaño. Esas son solo las acusaciones que hemos identificado hasta ahora. Mi primo cree que puede haber más. La comprensión se dibujó en su cara. ¿Llamaste a Alex? ¿De verdad me vas a destruir por esto? Cuando los criminales son atrapados siempre actúan como si las consecuencias fueran injustas, como si debieran recibir puntos por creatividad. No te voy a destruir, dije con calma, te voy a dejar enfrentar las consecuencias de tus elecciones. Probó otra táctica, acercándose y alcanzando mi mano. Scott, te amo. Cometí un terrible error, pero te amo más que a nada. No dejes que tu familia te vuelva en mi contra. Aparté la mano. Mi familia no me volvió en tu contra, tú lo hiciste cuando decidiste tratarme como un tonto en tu estafa. No fue una estafa. Entonces, ¿cómo llamas a documentar mis reacciones a tus mentiras? ¿Cómo llamas a investigar síntomas de embarazo en Internet para poder fingirlos mejor? No tuvo respuesta. Esto es lo que va a pasar, dije poniéndome de pie. Mañana por la mañana vas a llamar a tu compañía de seguros y les vas a decir que hiciste reclamaciones fraudulentas. Vas a llamar a tu empleador y le vas a decir que mentiste sobre estar embarazada. Vas a llamar a todas las personas que compraron regalos para nuestro bebé falso y les vas a explicar lo que hiciste. Scott, por favor, no puedo hacer eso, perderé mi trabajo, la gente me odiará. La gente debería odiarte, les robaste. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó desesperada. ¿Qué hay de nuestro matrimonio? La miré y no sentí absolutamente nada, ni amor, ni enojo, solo un vacío frío donde antes estaban mis sentimientos. No hay un nosotros, dije, nunca lo hubo. Solo existía yo y tu actuación. La verdad es liberadora, fría como el infierno, pero liberadora. 3 semanas después, Elise estaba sentada frente a mí en la oficina de mi primo Alex, pareciendo un fantasma de la mujer que había fingido su embarazo un mes antes. La manipuladora confiada ya no existía, en su lugar estaba alguien derrotada, desesperada y sin más movimientos. El último mes había sido educativo para ambos. A veces el karma no solo toca tu puerta, a veces la patea y entra con amigos. Todo comenzó cuando Alex presentó denuncias ante la compañía de seguros de Elise por las reclamaciones fraudulentas de atención prenatal. Iniciaron una investigación que congeló nuestra cuenta conjunta y exigió documentación de todos los gastos relacionados con el embarazo de los últimos 6 meses. Elise tuvo que sentarse en una sala de conferencias con 2 investigadores y admitir que había estado mintiendo sobre estar embarazada mientras reclamaba miles en cobertura médica. Luego intervino su empleador, solicitar permiso pagado por un embarazo falso requiere certificación médica. Recursos Humanos llamó al consultorio del proveedor, no había registros. La despidieron por causa justificada, recuperaron el estipendio de $3,000 y remitieron el caso a la Unidad Estatal de Fraude de Seguros. El seguro congeló los pagos en 2 semanas, pendiente de auditoría. El aviso del consejo llegó alrededor del día 30 después de la denuncia. El golpe final. El investigador de Alex descubrió que Elise tenía una aventura con nuestro médico de fertilidad, el Dr. Michael Richards. Una violación de límites con una paciente, algo que termina carreras. La Junta Médica abrió una investigación formal, su hospital le retiró los privilegios y su aseguradora de mala praxis comenzó a hacer preguntas difíciles. La abogada de divorcio de su esposa citó los mensajes y los recibos de hotel. No existe una ley de alienación del afecto en Arizona, pero el divorcio fue devastador. Giro de guión, el hombre que se suponía debía ayudarnos a concebir encontraba consuelo en otro lugar. El investigador obtuvo fotos de ellos juntos en un hotel en Tempe, fotos de Elise llorando en su hombro por sus complicaciones de embarazo, fotos del Dr. Richards consolándola con mucho más que preocupación profesional.
Y Liz había estado usando su falso embarazo para manipular la compasión de un hombre casado que debía ayudarnos a formar una familia. Scott, dijo Elise con la voz apenas audible, necesito tu ayuda. Me recosté en la silla y la observé. Se veía como lo que era, una estafadora cuya suerte finalmente se había agotado. ¿Ayuda con qué? Todo se está desmoronando. La compañía de seguros quiere que devuelva $12,000 en reclamaciones fraudulentas, mi trabajo me despidió y también quieren su dinero de vuelta. La esposa del Dr. Richards me está demandando por más dinero del que jamás tendré, no puedo pagar un abogado, ni el alquiler, no puedo pagar nada. Suena como un problema tuyo. Es increíble cómo la gente que destruye a otros de repente necesita compasión cuando su propio mundo arde. Scott, por favor, lágrimas verdaderas esta vez, sé que arruiné todo sin remedio, sé que nunca me perdonarás, pero no puedo con esto sola. Necesito dinero para un abogado, necesito ayuda con las demandas. Necesitas enfrentar las consecuencias de tus decisiones, dije, como un adulto. Alex deslizó una carpeta por la mesa. Estos son los papeles del divorcio. Hemos estipulado lo obvio, la casa se queda conmigo, la compré antes del matrimonio y luego la refinancié a mi nombre. Ella renuncia a cualquier reclamo de patrimonio. A cambio, limité mis quejas al caso del seguro y no perseguí cada centavo más allá del fraude documentado. Su rostro se desplomó. Scott, voy a perderlo todo, estaré en bancarrota, tendré que volver a vivir con mis padres. Deberías haber pensado en eso antes de decidir tratar nuestro matrimonio como una estafa a largo plazo. Lo hice porque te amaba. No, dije poniéndome de pie y mirándola desde arriba, lo hiciste porque estás rota de una manera que no se puede arreglar, y ya terminé de jugar tu juego enfermo. Ahora eres el problema de otra persona. Empecé a caminar hacia la puerta, luego me giré una última vez. Ah, y Liz, tu hermana Amanda quería que te dijera que está cancelando la fiesta del bebé y devolviendo todos los regalos. Resulta que a la gente no le gusta ser estafada para comprar regalos para bebés imaginarios. Increíble, ¿no? El abogado penal asignado por el tribunal para Elise manejó el cargo de fraude de seguros. En el ámbito civil, firmó acuerdos de restitución y una montaña de documentos. Salí de esa oficina y no miré atrás. 6 meses después, estoy sentado en mi casa ahora, libre de deudas, trabajando en los últimos detalles de la cocina exterior que nunca terminé. Las encimeras de piedra caliza se ven increíbles, el ahumador integrado funciona perfectamente. Todo el conjunto me costó $8,000 en materiales, pero ahora vale el doble. Después de la separación, destiné cada cheque de horas extra y el presupuesto inútil del bebé al préstamo y eliminé la última parte de la hipoteca. La casa es mía, libre y clara. Tengo una bebida fría en la mano, ya sonando en los altavoces exteriores que instalé el mes pasado y un ribeye cocinándose exactamente a 225 grados. Así se siente la paz. No tener que preguntarte si alguien te miente, no tener que cuestionar cada emoción o reacción, no caminar sobre cáscaras de huevo en tu propia casa. Elise se mudó con sus padres a Tucson después de declararse en bancarrota. Se declaró culpable de fraude de seguros, obtuvo 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. El tribunal clasificó el reembolso como restitución por fraude, no exento de deuda, así que estará pagando $150 al mes durante 8 años. El Dr. Richards está luchando con la junta, perdió su matrimonio y no verá pacientes en mucho tiempo. Ella todavía envía mensajes a veces, generalmente tarde en la noche, con un tono desequilibrado, preguntando si podemos intentarlo de nuevo. Ya no respondo. El espectáculo terminó, el teatro ha sido demolido y no compraré entradas para la secuela. Ryan viene la mayoría de los fines de semana para ayudar con proyectos y disfrutar de unas cervezas frías. Nunca dice te lo dije, pero no necesita hacerlo. Ambos aprendimos algo importante, algunas personas simplemente están rotas, y lo mejor que puedes hacer es alejarte de ellas antes de que te rompan a ti también. Lo mejor de todo es que todos saben lo que hizo, su hermana no le habla, sus padres están avergonzados, incluso sus excompañeros de trabajo la tratan como a una paria. Hay actuaciones que abandonas a mitad del espectáculo, y otras, si eres inteligente, te aseguras de que nunca tengan una segunda función.